No sé, iglesia, si usted ha tenido la oportunidad de escuchar de un teólogo llamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper no solo fue teólogo, Abraham Kuyper fue también primer ministro de Holanda en los 1800. A principio de ese siglo, el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Siempre un siglo hacia atrás. Él fundó la Universidad Libre de Ámsterdam en el año 1880. Y Abraham Kuyper es una gran referencia, de verdad, para muchos que estudiamos teología. Sin embargo, algo que se recuerda de Abraham Kuyper es que en la fundación, en el inicio de la fundación de esta Universidad Libre de Ámsterdam, en su conferencia inaugural, él dio estas famosas palabras que han quedado en la historia, diciendo: no hay ni un centímetro en todo el universo o en el ámbito de la existencia humana de la que Cristo, el soberano de todos, no grite: es mío. No hay un solo centímetro de todo el universo y la existencia humana donde Cristo no haya reclamado como suyo. Y esto se deriva de una gran convicción que tenía Abraham Kuyper de que el mundo entero está en las manos de Dios y todo opera y funciona con las manos invisibles de Dios, si se puede decir de alguna manera. Y que todo acontecimiento que ha sucedido, que está sucediendo y que sucederá, no sucedió, sucede ni sucederá al azar, como veremos hoy en la historia de Ruth en el capítulo 2. Todos están siendo dirigidos de alguna manera por el plan eterno, el propósito eterno de Dios, y que nosotros vemos con mayor claridad a la luz de ese plan, ese propósito que se ha cumplido en Cristo para llevarnos a Él y conforme a la plenitud de los tiempos, unir todas las cosas en Él, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Y lo que vemos en el capítulo de hoy parecieran ser eventos que sucedieron accidentalmente por diosidencia o coincidencia, dirían algunos, pero que indiscutiblemente es la mano invisible de Dios detrás de todo esto. Bueno, si usted nos visita y no estuvo en la semana pasada, cuando introdujimos el libro de Ruth, estábamos diciendo que en este libro, primero, es un libro donde nosotros vemos la providencia de Dios. Por eso la serie completa de Ruth se llama Providencia y Redención. Y vimos la semana pasada cómo nosotros estamos llamados a confiar en esa providencia, ya que esa providencia de Dios nos sostiene en tiempos de aflicción, incertidumbre y angustia. Vimos cómo es en medio de una hambruna que Elimelech y su esposa Noemí salen de Belén, la tierra del pan, la ciudad del pan, a Moab, y allá tienen a sus hijos, y la historia no solamente pasa de un tiempo de hambruna, sino un tiempo de muerte, y tanto Elimelech como los dos hijos de Noemí y Elimelech mueren en un periodo de 10 años, y ella se queda viuda con sus dos nueras. Y cómo ellos se desenlaza la historia en la cual Noemí hace esta grandiosa confesión de conversión, dicen algunos teólogos, donde decía en el capítulo 1, versículo 15: no insista que te dejes, no insista que te deje, a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores yo moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Hágase el Señor conmigo. Esa gran determinación de Ruth, dejar los dioses paganos de Moab, dejar la seguridad de su tierra y moverse con su suegra a la incertidumbre de una nación con la que Moab había tenido una relación de hostilidad, y en fe se mueven a Belén de regreso. Ahora, ellos salen de Belén, no sé si usted lo notó, con dos grandes necesidades mayúsculas: alimento y la necesidad de familia. Dos grandes realidades que perdieron en la tierra de Moab. No tenían ni alimento, no tenían seguridad de qué comer, y por eso ellos van a Moab. En Moab pierden no solamente la provisión diaria del pan diario al morir su esposo y sus hijos. Se ven ahora regresando a Belén porque escucharon que Dios había bendecido a Belén de nuevo
y había provisto el pan. Así que llegan allá con dos grandes necesidades. Y es importante que sepamos que esto de alguna manera seguía teniendo una dimensión en la vida de mujeres solteras viudas, la Noemí y Ruth. Y que en ese contexto donde dependían mayormente, significativamente de un esposo o de hijos que les sostenieran, ellos llegan ahora con una necesidad también familiar. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 en adelante vamos a ver cómo ambas necesidades providencialmente Dios se manifiesta a su favor. Así que la semana pasada vimos la providencia de Dios para sostenernos en medio de la aflicción, la incertidumbre y en medio de la angustia. Pero en Ruth capítulo 2 vamos a ver la manifestación de la providencia de Dios. El Señor guía a sus hijos, sostiene a sus hijos, nos llama a ser diligentes mientras vemos a Dios proveyendo bajo su mano, verdad, generosa, y las alas que nos cobijan. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la manifestación de su providencia. Ahora, ¿qué no hicimos la semana pasada que vamos a hacer hoy? Y por recomendación de uno de nuestros pastores, y es que la semana pasada no definimos providencia. Y no queremos dejar por sentado que usted entiende lo que es providencia, porque probablemente usted pensará que providencia tiene que ver con provisión. Bueno, la provisión entra dentro de la providencia, pero la providencia es más que provisión. De hecho, la palabra providencia viene del latín providentia, sustantivo del verbo providiere, que no tiene nada que ver directamente con provisión, sino más con mirar hacia adelante, pensar por. Y la providencia de Dios, y cada vez que hablemos de la providencia de Dios, estamos hablando de un cuidado que Dios ha manifestado por sus criaturas, siendo Dios presente, personal y suficiente. John Piper, que escribió un libro de más de 700 páginas acerca de la providencia, un libro que, excelente libro, según lo que no han leído, no han tenido la oportunidad de leer, sino solamente ver por encima. En su libro, La Providencia, él la define de la siguiente manera. Dice: la providencia es la soberanía con propósito que lleva esos planes a la acción, que guía todas las cosas hacia el propósito final de Dios y conduce a la consumación final. Es la soberanía con propósito que lleva esos planes a la acción, no solamente los planes que nosotros hacemos o que Dios ha determinado, sino lo lleva a cabo, guía todas las cosas hacia el propósito final de Dios y las conduce a su consumación final. Así que cada vez que usted escucha la palabra providencia en esta serie, es esta actividad de Dios a lo largo de la historia para proveer para las necesidades de su creación, los seres humanos y especialmente los que le siguen en fe, porque a Dios le importa la creación. Dios es definido de dos maneras: como un Dios trascendente, nada como Dios, y un Dios eminente, un Dios cercano. Dios no creó la creación, estableció leyes y la puso a correr. Dios está involucrado en la dinámica de su creación y Él está estrechamente relacionado en su creación con sus hijos también. Y lo que vemos en este capítulo 2 es justamente un Dios presente, un Dios guiando y ejecutando sus planes, como decía Piper, guiando el plan de Dios, soberano de Dios, al propósito final de Él. Y Dios visita, Dios comunica, Dios controla, Dios interviene antes, entre, durante, después de su creación. Por lo que nosotros como creyentes, hijos de Él, debemos de ver todo lo que acontece en nuestra vida, bueno o malo, como parte de su providencia. Y pudiera confundirse con la palabra soberanía o con la definición de soberanía. La soberanía es algo más de su carácter y de lo que Él hace, como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere.
en el tiempo que Él quiere, pero su providencia es el plan llevándose a cabo progresivamente conforme a su soberanía. Y tenemos que confiar en esa providencia. Por lo tanto, a la luz del sermón que vamos a tener hoy, esta es la idea que queremos fijar en nuestros corazones. Ante la manifestación de la providencia de Dios, acudimos a Él como nuestro proveedor, refugio, permaneciendo fielmente en Él. Así que yo espero que usted haya agarrado algo de la definición de providencia, porque todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, escúchelo bien, es la manifestación de la providencia de Dios. Dios nos lleva a su plan último y es encontrarnos con Él por la eternidad. Y lo que vemos en el capítulo de Ruth es justamente las manos invisibles de Dios dirigiendo esto. Yo no sé si usted ha tenido situaciones en su vida donde Dios puso la persona correcta, en el tiempo correcto, en el momento correcto, conforme a algo que está sucediendo en su vida. Y usted mucha gente pudiera llamarlo casualidad. Casualmente me encontré. No, providencialmente. Podemos reemplazar el término casualmente por providencialmente. Así, ¿qué hacemos ante la manifestación de la providencia de Dios? ¿Qué hacemos al ver a Dios dirigiendo sus planes sobre nuestros planes? ¿Qué hacemos a Dios guiarnos en decisiones que probablemente no son las que nosotros esperábamos? ¿Qué hacemos cuando Dios rompe nuestros planes e impone sus planes? ¿Qué hacemos cuando la manifestación de la providencia de Dios o la providencia de Dios se hace manifiesta? Déjame sugerirle 3 cosas que vemos en este capítulo 2. 1, recibe la provisión de Dios con diligencia. Ante la manifestación de la providencia de Dios, que en una de las maneras en la que vemos la providencia de Dios es en su provisión. 1, recíbela con diligencia. 2, refúgiate bajo el cuidado de Dios con humildad. El cuidado de Dios es la manifestación de su providencia también. Y finalmente, ante esa manifestación, apégate, permanece apegado a Dios con fidelidad. Con fidelidad. Permanece. Si Dios ha manifestado su providencia en tu vida, porque seguro lo ha hecho, permanece apegado a Él. Así que vamos a ver cada una de estas. La primera es: recibe la provisión de Dios con diligencia. Leamos o naveguemos por el versículo 1 al 7 que ya se leyó. Vaya conmigo, abra su Biblia. Yo quiero que usted tenga su Biblia ahí. Espero que haya traído una Biblia física para que suene ese sonido de las páginas y no se distraiga con las notificaciones. ¿Qué está pasando? Versículo 1 al 7. Ahora aparece en escena Booz, ¿de acuerdo? Y Ruth toman el protagonismo de la escena. En la escena anterior era más Noemí, un poco de Ruth. Ahora aparece en escena Booz y se le describe claramente en el versículo 1 y da una característica muy clara de este señor en el versículo 1 relacionado con Elimelech. Versículo 1, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y aquí es importante que sepamos que el concepto familia que aparece aquí denota algo más fuerte, más grande que el concepto que nosotros tenemos como familia. El concepto que nosotros tenemos como familia es algo más de estos primos, amigos. No. En el contexto de que se escribe esto, era más presentado como un clan. Las tribus estaban formadas por clanes. Los clanes tenían líderes de familias. Y es bastante parecido a un clan la idea que está aquí. Así que está diciendo que este Booz era del clan de Elimelech, de la familia de Elimelech, y que tenía ciertas características. Era rico, un hombre de mucha riqueza, y aparece como un hombre de influencia, un hombre de integridad, un hombre de influencia en la comunidad.
Probablemente ese es el término que denota aquí. Algunos sugieren era como una especie de terrateniente, una persona que tenía muchas tierras. Y déjenme decirle, antes de entrar de lleno, porque la verdad que hay mucha riqueza en el libro de Ruth, nosotros pudiéramos abordar el libro de Ruth desde diferentes prismas. Pudiéramos ver los atributos de Dios y predicar desde los atributos de Dios. Están muy presentes. Pudiéramos verlo desde los las personas que aparecen. Estudiar a Ruth, estudiar a Noemí, estudiar a Elimelech, estudiar a Boaz. Pero yo quiero verlo desde el plan de redención también y de cómo Dios manifiesta su carácter para mantener y llevar a cabo providencialmente su plan de redención. Pero mientras navegamos por el libro, tenga sus sensores encendidos para que usted pueda ver más allá de lo que vamos a estar viendo. O se despierten en ustedes un interés genuino de estudiar otras cosas que el libro también presenta. Pero por ejemplo, observe la mano invisible de Dios, la providencia de Dios al orquestar un encuentro divino. Pero también aquí usted ve la soberanía de Dios por un lado. Yo quiero que usted observe también la responsabilidad del hombre por el otro lado. Le digo, tiene mucho teológicamente. Usted va a ver la soberanía de Dios, pero va a ver la responsabilidad de Dios, del hombre. Va a ver la providencia de Dios orquestando este encuentro divino, pero la diligencia de una mujer que fue muy esforzada también. Y no olvide lo que dije al principio. Aquí hay dos grandes necesidades con las que Ruth y Noemí llegan a Belén: alimento y familia. Pero observe la diligencia de Ruth. Una diligencia de confianza en Dios, una diligencia de dependencia de Dios, una diligencia activa. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, mire qué oración, observe cada detalle de este capítulo: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y Noemí respondió. Noemí ya era una mujer grande, dicen en algunos países, una mujer entrada en edad. Ella le respondió, ve, hija mía. ¿Cuál fue la necesidad que yo le dije? Vino con dos necesidades. Aquí hay una que debe de solucionarse inmediatamente, es con qué van a sostenerse estas mujeres. Y aquí el autor del libro quiere recordarnos una vez más que Ruth es moabita, y esto es importante porque lo menciona 5 veces, 6 veces le dice Ruth la moabita, Ruth la moabita, Ruth la moabita. Y no era un buen adjetivo, no era un buen apellido de llevar en ese contexto. 12 veces aparece el nombre de Ruth y 5 veces menciona a Ruth la moabita. Y es importante en la historia, lo vamos a ver más adelante y le diré por qué. Ahora, miren lo interesante de la diligencia y de recibir con diligencia la provisión de Dios. Es que Ruth no se quedó en su casa esperando que el alimento llegara. Ruth pudo haber dicho, bueno, Noemí, tú eres de aquí, esta es tu nacionalidad, tú conoces más a las personas. Ruth, joven, diligente, dispuesta, no esperó que la mandaran, vio la necesidad y con mucha humildad y en oración y en dependencia de Dios, ¿usted sabe lo que ella hace? Busca el consejo de Noemí. Y esa es la oración que ella hace. Te ruego, ella le está pidiendo una oración a Noemí. Le está diciendo, yo te ruego, Noemí, que tú me dejes ir al campo a recoger espigas. Y aquí está la dependencia. Aquí va la confianza en Dios, en pos de aquel a cuyos ojos yo halle gracia. Y a diferencia de muchas veces de nosotros que tomamos decisiones sin consultarlas, muchas veces actuamos, creemos que lo sabemos todo, no consultamos ni con Dios, ni consultamos con nadie. No así con Ruth. Ella, siendo más joven que Noemí, respetando los años de Noemí, viene donde mí y le pide permiso para hacer lo que los hombres tenían que hacer, proveer para la casa. Y observe cuando se une la providencia y la diligencia, la soberanía de Dios y la responsabilidad. Versículo 3. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores.
y fue a la parte del campo. Mire aquí, qué casualidad, dirían a muchos. Fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Usted dirá, cualquiera dirá, qué casualidad. Nosotros hoy decimos, qué providencia. El texto en ningún momento dice que Ruth conocía a Booz. El texto tampoco dice que Ruth sabía cuáles eran las tierras de Booz. El texto lo que dice que Ruth fue a buscar para espigar y buscar alimento y llegó. ¿Casualidad? No, hermanos, providencia. Llegó a la tierra, al campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y yo no sé usted, pero hay tanto que aprender aquí, porque de eso se trata. Mucho que aprender de Dios. Dios es quien guía a Ruth, hermanos. Indiscutiblemente ella salió a buscar el pan diligentemente, y Dios en dependencia de Dios, Dios la guió a sus planes y a sus propósitos. Mira qué perspectiva de ver la vida. Porque déjeme decirle, nosotros diariamente tenemos que tomar decisiones. Diariamente tomamos caminos, decisiones importantes en nuestras vidas, pero no mostramos este nivel de dependencia en Dios. Y por un lado vemos algunas cosas como que Dios ha provisto en este texto y que están implícitamente y otras indirectamente. Déjeme hablarle de una indirecta que está aquí, pero que también Dios había provisto, de lo cual Ruth no tenía idea. Pero el texto nos deja claro que ella fue a espigar en el campo en pos de los segadores, y que llegó a este campo. Y Dios está revelando su carácter amoroso aquí, porque aquí Dios había provisto en bien de los pobres y los desamparados una ley para cuidar al necesitado. Levítico capítulo 19, versículo 9. Cuando ciegues, esto es Dios dando instrucciones tiempo antes. Recuerde que esto está sucediendo en el tiempo de los jueces. Estamos hablando antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Estamos hablando en el tiempo en el cual Moisés había recibido las leyes, y en el tiempo en el cual Moisés había recibido leyes para regular también el trabajo. Y una ley decía: cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones del campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Escucha lo que está diciendo Dios. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, sino que lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy Señor tu Dios. Wow, yo quiero que usted mastique esto. Aquí se está dando una situación de la cual ahora Ruth es beneficiada, que se desprende del carácter amoroso y del cuidado de Dios para con los pobres. Ruth no conocía esta ley. Booz sí la conocía, y Booz sí la estaba poniendo en práctica. Por lo que no solamente estamos viendo la providencia de Dios de llevar a Ruth y a Noemí a la tierra del pan, que estaba regulada por una ley que Dios había provisto, que serviría para cuidar al pobre y al necesitado. Así que Ruth sale diligentemente. Dios providencialmente la lleva a la tierra de un hombre que ha recibido la ley de Dios y que pone en práctica la palabra de Dios. Esto él vuelve y lo repite en Levítico 23 y en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 le añade que esto serviría para los huérfanos, pobres y las viudas. Booz había recibido esta ley y con diligencia la estaba poniendo en práctica. Y habla mucho del corazón de Booz. Dios le había provisto a Booz la ley, o crecer bajo el marco de esta ley, pero Booz había sido diligente, o Boaz en inglés, había sido diligente en llevarla a cabo por el bien de los pobres. Yo no sé usted, pero yo rápidamente quiero aplicar algo a mi corazón. Y es si yo estoy siendo tan diligente como Booz en implementar la ley de Dios y la palabra de Dios en mi vida. Hermanos, porque podemos ser súper teóricos y conocernos toda la ley y conocernos toda la palabra de Dios,
Pero ahí en lo cotidiano, en el día a día, Booz no sabía cuántos huérfanos iban a llegar, cuántas viudas iban a llegar, cuántos pobres iban a llegar. Él no tenía que ver con eso. Lo que sí Booz estaba haciendo era cumpliendo con esto para reflejar el carácter de un Dios amoroso y un Dios que cuida al necesitado. Así que Booz, por un lado, providencialmente recibe la ley de Dios y con diligencia la pone en práctica. Su ley para mostrar el amor y el cuidado a los más vulnerables está aquí en este texto. Pero segundo, Dios también providencialmente provee una cita divina, un encuentro orquestado. Mire la providencia, mire la soberanía de Dios, versículo 4. En ese momento vino Booz de Belén. ¿En cuál momento? Señor, en el mismo momento en que Ruth está espigando. ¡Qué casualidad! Booz no llegó ni un chin antes, un poco antes, ni llegó un poco después. En ese momento, subraye, ese momento, sáquele una flechita si usted toma nota. En ese momento, ponga ahí providencia. ¿Ok? Dios, mano invisible de Dios. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: mire el carácter de Booz, el Señor sea con ustedes, Jehová sea con ustedes, que Jehová te bendiga, les respondieron ellos. Yo pudiera inferir muchas cosas, pero aquí había una relación de un jefe piadoso que de alguna manera sus empleados habían absorbido esta piedad, que también le respondieron: que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, buscó al supervisor, al gerente general, cualquiera, el que estaba a cargo, y le dijo: ¿y de quién es esa joven? Ay, santo. Yo no sé usted, pero a veces a uno como que le gusta conectar a un soltero con otro soltero. ¿Usted vivió alguna vez esa experiencia? Y cuando los dos solteros, mira, te quiero presentar a un amigo. Sí, de verdad. Y cuando se conocen dicen: no es mi tipo. Pero cuando es Dios que la orquesta, algo especial sucede, ¿sí o no? ¡Ting! ¿Y quién es esa joven? Yo me preguntaba, ¿cuáles son las probabilidades? No tengo el número, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que Ruth terminara en los campos de Booz? Y más aún, ¿cuáles eran las probabilidades de que en el momento en el cual Ruth estaba espigando, ese es el momento donde el dueño del campo llega y más aún observa a esa joven? ¿Cuáles son las probabilidades? Déjame decirle, esto huele más a Dios que a casualidad. Una cita divina, un encuentro orquestado por Dios. Y me encanta porque los hombres no controlan los acontecimientos, hermanos. Usted puede ver muchas cosas que están sucediendo. Dios está en control. Dios es el Rey de Reyes. Él sigue gobernando. Y la mano de Dios siempre está detrás, llevando a cabo su plan. Así que por un lado, mire la soberana providencia de Dios, proveyendo, uno, la ley de Dios que Booz implementó diligentemente. Dos, proveyendo un encuentro divino entre esta joven y el dueño de él, el terrateniente. Pero por otro lado, yo quiero que usted observe la diligencia con la que Ruth recibe la provisión. Tiene mucho que enseñarnos. Versículo 6. Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita. Moabita, que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, escuche el carácter de Ruth. Ruth no entró a la tierra y vio y empezó a ver y con hambre decir: ay, ven, no, dame, ven, pero aquí sí hay cebada, aquí sí hay trigo que recoger. No. Ruth pidió permiso: te ruego humildemente, una postura de humildad, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre la gravilla y lo que caiga el suelo. Los segadores iban delante, lo que ellos vayan dejando. Le está dando el reporte el que está a cargo. Y vino
y ha permanecido, mire qué reporte, desde la mañana hasta ahora, y solo se ha sentado en la casa por un momento. Hermanos, ¿cómo usted pudiera hacer una descripción de Ruth con este reporte? Déjeme decirle algunas cosas que saltan del reporte de un extraño hacia una mujer moabita. Es una mujer humilde, pidió permiso, te ruego, una postura de humildad. 2, es una mujer trabajadora. Llegó aquí en la mañana y no ha descansado y se paró y se sentó en la casa por un momento. Esta joven de alguna manera está hablando de un carácter piadoso, hermano. Y yo no quiero aplicar esto solamente a las mujeres, yo quiero aplicarlo a los hombres. ¿Qué carácter más diligente? Aparentemente Ruth no estaba quejándose de nada. Y estaba de que, ay, ya estoy cansada. Ay, moví 3 sacos de, ya estoy muerta. No. Ahora, yo le vengo diciendo que el tema de Moabita se le viene presentando a Ruth con mucha insistencia el autor. Pero es importante que entendamos el contexto de por qué le llama Moabita. Las moabitas y el pueblo de Moab tenían una relación hostil con Israel. De acuerdo, no hay una ley donde Dios le prohibió a los hombres de Israel unirse a las mujeres, pero ellos sí sabían que no podían unirse con todas las naciones, pero de manera particular con los amonitas. Sin embargo, en el libro de Números sucedió una situación que trajo como resultado una mala reputación de todas las mujeres moabitas. Y fue que para la época de Balaam, poco después, las mujeres moabitas arrastraron a los hombres con pecados sexuales israelitas. Puede ir a número 25. Eso enciende la ira de Dios por la inmoralidad de estos hombres. Y a causa de las mujeres moabitas, o a causa del pecado del hombre y de estas mujeres que con su sensualidad lo arrastraron, Dios cortó 24,000 hombres israelitas. Eso fue en Números. Ahora imagínese la reputación de las moabitas. Y ahora piense que a esta mujer se le conoce por moabitas. Muchas cosas en el corazón de hombres pecadores iba a pasar. Esta tiene que ser una de esas moabitas que le gusta arrastrar sensualmente a los hombres. Además de que había una tradición de ver mujeres vulnerables y los hombres aprovecharse, molestarlas también. Por lo tanto, Ruth estaba dando un testimonio de algo completamente opuesto. De una mujer que tenía un corazón humilde y un corazón trabajador y un corazón rendido al Señor. Usted puede ver en el texto la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Usted puede ver la diligencia de Ruth al recibir la provisión de Dios. Yo creo que hay un llamado de atención a nosotros. Dios siempre está haciendo su parte. El punto es que a veces nosotros somos muy lazy, haraganes, dejados, pasivos. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted es un hombre. A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, a los hombres por alguna razón. Usted se ve sin trabajo. Me pasó en Dominicana teniendo el segundo niño. Y usted necesita un trabajo. Usted sabe que tiene que proveer para su casa. Usted no puede quedarse en su casa sentado esperando que le llegue el trabajo, ¿sí o no? Usted sabe que Dios va a proveer de alguna manera, ¿sí o no? Porque es un padre fiel. Pero no le va a proveer en su casa. Usted no es súper especial, ni lo van a ir a buscar en una misión. Llegamos de tal empresa aquí porque necesitamos que tú trabajes con nosotros. Usted tiene que salir, tocar la puerta y muchas veces tomar el trabajo que usted no quiere, porque tiene la gran responsabilidad de proveer. Nosotros nos hemos visto en esa situación, y yo sé que muchos también, donde a veces uno tiene que dejar el orgullo y la arrogancia, porque la provisión de Dios está allá y nosotros diligentemente tenemos que salir y tocar las puertas que Dios abrirá. Hermanos, la providencia de Dios no siempre llega con sus señales espectaculares. Hermanos, la providencia de Dios muchas veces se encuentra
en lo cotidiano, en una conversación, en una llamada, en un correo que enviaste, en una conversación que tuviste. Pero cuando el futuro parece incierto, camina en obediencia. Haz tu parte. Haz lo que te corresponde hacer, paso a paso, pero no te quedes en tu casa esperando que el trabajo te va a llegar. No descanses esperando. Sal a ser lo que te corresponde hacer y prepárate a ver la fidelidad de Dios. Alguien dijo: confía el pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios y el futuro a la providencia de Dios. Así que lo primero, recibe la provisión de Dios con diligencia, en humildad, confiando en Dios. Pero sé diligente mientras Dios va abriendo puertas y mostrándote su camino. Segundo, refúgiate bajo el cuidado de Dios con humildad. Una vez más, aquí el carácter de Dios está bien representado por Boaz. Y yo quiero que usted navegue conmigo y vea cómo Boaz se comporta o expresa o es un espejo, un reflejo del carácter de Dios para esta joven. Lo primero es, versículo 8, que Boaz ofrece protección como una hija. Versículo 8, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro lado, tampoco pases de aquí. Le empezó a dar límites. Sino quédate con mis criados. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Protección. Es más, si usted sigue leyendo en el versículo 15 dice: y cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. Protección. Usted ve aquí a Boaz mostrando el carácter de Dios como un protector. Boaz está garantizando la protección. Y como dije anteriormente, las razones están muy claras. Había una hostilidad entre estas naciones y las moabitas no tenían buena reputación entre el pueblo de Israel. Habían sido ocasión de caer y morir para 24,000 hombres. Imagínate la reputación. Por eso Dios usa a Boaz para proteger a Ruth de abusos, de vergüenzas, de bochornos, de ultrajos, o de que ella se ve expuesta a una relación indebida por su propia sobrevivencia. Le ordena quedarse con sus siervas y manda que nadie le moleste. Pero ¿qué más? Boaz también ofrece provisión, no solo protección, sino también provisión. Le permite beber agua, la sienta a comer. Lea el versículo siguiente, le dice: cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ellas no estaban, el que iba a cegar de lo que sobraba conforme a la ley de Levítico, no tenía acceso al agua. El agua era solo para los obreros y los siervos. Y ahora Boaz le está dando a ella a beber del agua. Lee el versículo 14 más adelante. Dice: a la hora de comer, ¿qué hizo Boaz? Le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Ella va a comer ahora como uno de los de Boaz. Así pues ella se sentó junto a los segadores y Boaz le sirvió. ¿Quién le sirvió? Otro siervo. Él pudo haber mandado otro siervo. No, él mismo. Estuve leyendo que esto es un acto incluso de humillación. Los jefes de clanes no interactuaban de esta manera con sus siervos, pero no Boaz, porque Boaz estaba representando a un siervo mayor a quien él le servía. Boaz mismo le sirvió, dice aquí, grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. En otras palabras, él no solamente lo protege, él le provee, y le provee en abundancia para ahora y para después. ¿Y qué más? Boaz la trata con dignidad, hermanos. Dios nos trata con dignidad, ¿sí o no?
Booz la trata con dignidad y Booz no tiene pendiente la reputación que ella puede haber arrastrado como moabita, ni tampoco la hostilidad que existía entre estas naciones. Mire lo que dice Booz en el versículo 11. Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalles. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocía. Hermanos, qué corazón para el vulnerable y el necesitado. Yo no sé usted, pero de una manera u otra eso confronta mucho mi corazón. Le digo por qué. Porque nosotros vivimos en una cultura que ve al necesitado y al vulnerable como un estorbo. Y a veces nosotros queremos que el pobre esté lejos, que el vulnerable esté lejos. Hermanos, Dios nos ayude a tener un corazón como el de Booz. Corazón por el necesitado. Así que Booz la trata con dignidad en función de lo que él escuchó que ella había hecho. Si yo le fuera a poner una tarea, y esto fuese una clase, le diría: escriba un perfil de Ruth en función de todo lo que Booz y los siervos dicen, y luego contrástelo con su propia vida. ¿Qué más? Él no solamente le ofrece protección, provisión, dignidad. Booz le ofrece refugio como Dios. Lee el versículo 12: que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí hay algunas cosas que pudiéramos ver, y es como Booz está consciente de que todo lo que ella está haciendo responde a que ella se ha rendido al Dios de Israel. 2, Booz mismo está siendo un instrumento que representa las alas de Dios para provisión y protección de esta joven. San Agustín de Hipona, en su libro de Confesiones, él dice: oh Señor nuestro Dios, que el refugio de tus alas nos dé esperanza. Protégenos y defiéndenos. Serás el apoyo que nos sostendrá desde la infancia hasta que el pelo de nuestra cabeza se ponga gris. Cuando eres nuestra fuerza, somos fuertes, pero cuando nuestra fuerza es nuestra, somos débiles. En ti habita nuestro bien para siempre, porque tú habitas sin manchas, porque tú eres Dios, mi refugio. Ruth encuentra en Dios y en el Dios de Israel su refugio y su provisión. Más adelante, décadas después, el bisnieto de Ruth escribe el famoso Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Qué más? Booz representa a Dios mostrándole consuelo y bondad. Mira el versículo 13. Entonces ella dijo: Dios mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a tu sierva. Me has consolado y he hallado bondad, aunque yo no soy ni como una de las criadas. Hermanos, Ruth estaba consciente que ella estaba recibiendo una gracia inmerecida. Y Ruth está reconociendo que esto es consuelo para su alma y es bondad manifestada a través de este hombre. Y déjeme decirle, la gracia y el cuidado de Dios se están haciendo visible mediante un hombre piadoso. Y esa es la manera como funciona hoy también. Nosotros somos el instrumento, podemos ser el instrumento de Dios para mostrar esa gracia y cuidado de Dios de manera visible. Ahora, ¿cuál es la manera de uno refugiarse? Porque como decíamos, debes de refugiarse con humildad. Bueno, ahí está la respuesta: con humildad. Nosotros no venimos delante del Señor con nuestras condiciones. Ruth no se creía que merecía nada. Mira, yo soy no le dijo, Ruth no le dijo a él que él no era de Noemí, y Noemí pariente de Elimelech.
No, ella vino con humildad. Mira el versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y hace una pregunta. La pregunta que debe de hacer todo aquel que hoy tiene una relación con Dios: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué? ¿Qué es? Usted se fija en mí siendo yo que extranjero. El versículo 13, entonces dijo ella: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me ha consolado y en verdad me ha hablado con bondad a su sierva. Y aunque yo no soy ni como una de las criadas. Hermanos y hermanas, esta humildad es el reconocimiento de que ella no merece nada y lo ha recibido todo. Es la humildad que reconoce su condición y reconoce la gracia. Hay mucho, ¿verdad? Hermanos, yo quiero llevarlo a ustedes un poco más allá. Y yo quiero mostrarles en estas palabras el cuadro del Evangelio. Porque yo creo que es una excelente imagen del Evangelio. Esa es la manera en la cual todo el que está en Cristo, escuche, todo el que está en Cristo de alguna manera debe de reflejar esta realidad en su corazón de cara a su relación con el Señor. Lo primero que usted tiene, una persona que ha entendido su miseria y su necesidad espiritual. Ruth 2:1. Y hasta que usted no entiende su miseria y su necesidad espiritual, usted entonces se cree suficiente para tener la gracia de Dios. Jesús dijo con sus propias palabras: bienaventurados los pobres. Hasta que usted no se dé cuenta que usted está en bancarrota espiritual y usted es un miserable, usted no va a ver su necesidad de la gracia. Segundo, Ruth hace algo que todo creyente hizo, o todo aquel que está sin Cristo debe de hacer. Corre a buscar la única provisión para poder satisfacer la necesidad. Ruth, viendo su miseria, salió en búsqueda de su provisión. Pero más aún, Ruth no salió en búsqueda de su provisión. Dios salió al encuentro. Y es lo que sucede con Booz y Ruth. Ruth no fue a buscar a Booz. Ruth fue detrás de una necesidad, pero Dios tenía un plan mayor. Y Booz es quien sale al encuentro. Y Dios es el que nos encuentra. Cuando nosotros en medio de nuestra miseria salimos a buscar al único que puede proveernos. Más aún, Dios nos encuentra porque Dios ya no conoce, hermanos. Eso es lo que leíamos en Gálatas también, cuando Pablo advertía a la iglesia de Galacia y le decía: ustedes conocen a Dios. No, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Booz ya sabía quién era Ruth. Ruth no sabía quién era Booz. Hermanos, no sucedió así con nosotros, que Dios nos salió al encuentro en medio de nuestra miseria espiritual. Cuando nos vimos ahí postrados en esta miseria y decía: miserable de mí, ¿cómo puedo yo ahora reconciliarme con un Dios santo? Y Dios nos sale al encuentro y nos muestra a Cristo. Y ahí Cristo nos salva. ¿Y qué sucede a partir de ahora? Nos protege, nos provee, nos consuela, nos bendice. Tal como lo hizo Boaz con Ruth. ¿Y cómo nosotros respondemos? ¿Con arrogancia? No. Todo el que responde con arrogancia a la provisión de la gracia probablemente no ha entendido la gracia. Todo el que entiende que la salvación es por gracia siempre mantiene una actitud de humildad, postrado, y se pregunta: ¿qué fue lo que tuviste en mí? Nada. No tenemos nada. No hay nada bueno en nosotros. Es pura gracia. Es darte algo que tú no mereces. Nada. Cristo es la provisión y el proveedor. Él salió a nuestro encuentro, y en la medida en la cual Él obró en nuestro favor, nuestra hambre y sed desapareció. Jesús dijo en 6:36 de Juan: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ambas cosas encontró Ruth.
en los campos de Boaz. Hermanos, eso es lo que todo el que está en Cristo hoy ha encontrado en Cristo. Y si tú estás aquí y tú andas por ahí buscando la manera de satisfacer tu hambre espiritual o la manera de llenar el vacío que tú lo estás buscando con fuera, con adicciones o con borracheras, bebidas, lo que sea, no vas a encontrar. Hasta que no te encuentres con el pan de vida que provee pan para la eternidad. Hermanos, esta oportunidad que nos da este texto de confrontar a nuestras vidas es único y es importante. Yo creo que pudiéramos ver cada uno de los actores y confrontar nuestras propias vidas. Vos, por ejemplo. Me pregunto, ¿cuál es la actitud que tenemos con el pobre? ¿Y cuál es la actitud que históricamente Dios ha tenido con el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero? Este hombre ha mostrado una actitud piadosa, compasiva, apegado a la palabra de Dios, mostrando un corazón generoso. ¿Por qué? Porque vos, escuche bien, y usted y yo estamos llamados a ser una agencia de la gracia de Dios. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿eres tú una agencia de la gracia de Dios? No tengo muchas veces ningún tipo de sentimiento contra el pobre y el vulnerable o con las viudas. ¿Qué tanto nos parecemos a vos? Padres, hombres, ¿estamos siendo voz para nuestras familias? ¿Proveemos, protegemos, pastoreamos nuestro hogar? Las 3 P con las que yo resumo la responsabilidad del hombre. ¿Usted está proveyendo para el hogar diligentemente? Usted está protegiendo su hogar y no solamente poniendo cámaras de seguridad, sino el corazón de su familia. Usted está pastoreando el corazón de su familia. Hermanos, necesitamos madres. Estamos cultivando un corazón como el de vos en medio nuestro también. Mujeres, corazón por el necesitado, por el vulnerable. Y Ruth es una persona desechada por la sociedad, extranjera por su pasado, pero agradecida por un favor inmerecido. Como receptores de la gracia, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Con humildad, con arrogancia? Yo creo que este libro nos mantiene humildes y con este recordatorio constante. Y finalmente, no solamente respondemos a la provisión manifiesta de Dios, recibiendo la provisión, refugiándote, sino también permanece apegado a Dios con fidelidad. Una permanencia no pasiva, sino activa. Mira el versículo 17. Dios le provee, le da gracia con vos. Y ahora, ¿qué hace Ruth? Dice, mano a la obra otra vez. Y espigó en el campo hasta el anochecer. Hermanos, cuánta diligencia en esta mujer. Confronta a cualquier hombre, y a cualquier cristiano perezoso. Espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado. Espigar es arrancar el trigo completo y desgranarlo es llevarse el grano, no todo el espigo, no toda la bolsa, quizás por un tema de cargarlo, porque dice que fueron como 22 litros de cebada. Hermanos, tenemos que ser activos y diligentes en la responsabilidad que Dios nos ha dado y permanecer en esa verdad continuamente. Dios manifestó su gracia, ella hace su trabajo arduo y mire cuánto esta mujer, 22 litros de cebada. Algunos entienden que son como 20 kilogramos. Usted ha ido a un gimnasio, probablemente, y ha visto unos aros de 25 kilogramos, como 50 libras más o menos. Eso es lo que ella llevaba. Tenía que ser una mujer fuerte, porque ella luego lo lleva a la casa de Noemí. Al parecer se fajó no solamente a espigar, a arrancar, a desgranar y luego llevarlo también. Y déjeme decirle que algunos entienden que esto era comida para toda una semana. Cualquier cosa, mire, un hombre no camina 20 metros con 50 libras.
Pero ella permanece apegada a Dios también, bendiciendo a otros, no siendo diligente en la provisión, sino también bendiciendo a otros con la provisión que ha recibido. Ella ha entendido que esto es una provisión de Dios. ¿Y qué hace? Lo toma, versículo 18, y fue a la ciudad, tuvo que caminar, una mujer fuerte, atención, hombres y mujeres perezosos. Tuvo que caminar sin queja y su suegra vio lo que había recogido. Y Ruth sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Ella bendijo a otros. Recordamos, hermanos, que los recursos son de Dios y Él es la fuente de nuestra provisión. Aparentemente había una buena relación entre suegra y nuera, pero Ruth no le retuvo nada. Permanece apegado a Dios también, bendiciendo a otros de la provisión que tú has recibido. Usted sabe que cuando nosotros bendecimos a otros de lo que Dios nos ha bendecido, estamos recordándonos que la provisión viene y va de Dios, y que muchas veces lo que somos es un canal. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la cultura que nosotros vivimos en este país? Bueno, la cultura del consumismo. ¿Y cómo se llama esto de retener cosas que han hecho esta serie? Acumuladores. En el único país del mundo que funciona el negocio del storage es aquí. Tú tienes tu casa llena de furniture, tú tienes el garaje lleno que no te cabe nada y tienes que pagar o rentar otro storage para seguir acumulando. Ese no es el espíritu que vemos aquí. Aquí lo que vemos es que ella recibió en gran cantidad, lo lleva donde Noemí y le dice: mira de los que sobré que también comí, también Noemí. Porque ella ha entendido que la provisión viene de Dios y ella permanece apegada. De hecho, mientras nosotros nos desprendemos de lo que Dios nos da, sin descuidar nuestra responsabilidad, volvemos a depender de Dios y Dios nos da. Pero como somos acumuladores, preferimos tener ropas que no usamos, zapatos que no usamos, electrodomésticos que no usamos, y lo tenemos ahí por si algún día. ¿Qué más? Permanece apegado a Dios, dándole la gloria al que te ha bendecido. Mira el versículo 19. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Hermanos, me encanta. El autor de Ruth espera hasta el último momento de la historia para revelar el nombre de Booz. ¿Dónde tú espigaste, hija mía, que viniste como viniste? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Pero esa fue la oración que ella le hizo en la mañana. Y ahora está viendo la respuesta: bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra, con quien había trabajado, y le dijo: el hombre de quien trabajé hoy se llama Booz. ¿Tú lo conoces por casualidad? Se llama Booz, ¿tú lo conoces? Y Noemí dijo a su nuera: sea el bendito Señor del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y yo me imagino a Ruth así como: ¿qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ruth no sabía que Booz era Booz. Ruth no sabía que Booz era un pariente. Y Noemí no sabía dónde Ruth había trabajado. No había celulares, no había redes sociales. Ella no estaba posteando selfies mientras estaba espigando. No. Ella se tuvo que venir a enterar al final. Y terminan dándole la gloria a quien lo ha bendecido. Ruth no se toma el crédito. ¿Usted lo nota? Nosotros que somos amantes del crédito, somos adictos a recibir la gloria. Y Ruth no toma el crédito. Ruth puede haber dicho: no, tú sabes, tuve que ir de un campo a otro campo y tuve que negociar. Ay, me maltrataron. Ruth no se victimizó. Ruth no está en el centro. Ruth dijo claramente, y por eso Noemí puede exaltar a quien debía ser exaltado. ¿No le llama la atención cómo la generosidad de Booz había impactado la familia completa? Noemí ve la mano y la misericordia de Dios, ve la providencia de Dios
a través de la gente de la gracia que es vos. Y finalmente, no solamente permanece apegado dándole gloria al que te ha bendecido, también compartiendo la bendición o trabajando diligentemente, sino también recibiendo consejos. Es una manera de permanecer apegado a la providencia, ¿sí o no? Siempre escuchando el consejo. Mira algo interesante que pasa en los versículos finales. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además él me dijo, oye esto, Noemí, ahora todo me hace sentido. Ahora yo entiendo, todo me hace sentido. Mira lo que él me dijo. Él me dijo, debes estar cerca de mi siervo, apegadito aquí, hasta que haya terminado toda mi cosecha. Noemí, se resolvió la necesidad uno de los alimentos, resuelto. Hasta el final de la cosecha, se terminó, seguro. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, mi hija, aquí está el consejo, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. No te vayas a ir a otro lugar, Noemí, Ruth, quédate aquí mismo para que no te maltraten, porque recuérdate, los moabitas, las mujeres son vulnerables. Y mira el corazón enseñable de Ruth. Ruth, siendo joven, que muchas veces los jóvenes pecamos de eso, todavía me incluyo en el grupo de los jóvenes. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Wow. Ruth siguió el consejo, siguió apegada de manera humilde. Hermanos, yo quiero invitarte a que tú abras tus ojos y puedas ver diariamente la manifestación de la providencia de Dios para tu vida. Yo quiero animarte a que tú saques tiempo y medite de qué manera Dios ha orquestado encuentros divinos. Dios te ha provisto más de lo que necesitas y que Dios en Cristo te ha dado justamente la gracia inmerecida. Yo quiero que tú observes la presencia de Dios en tu vida. Yo quiero invitarte a ver la mano invisible de Dios sosteniéndote. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual yo crezco en esta verdad, mis niveles de ansiedad se reducen. Muchos conflictos se reducen. Mi incertidumbre se reduce. Cuando yo sé y estoy consciente que el Dios soberano, creador del cielo, la tierra, ha descendido a este mundo en la persona de Cristo, Dios encarnado, me da ahora una relación con Él, del cual ahora yo estoy bajo sus alas. Hermanos, estamos bajo sus alas hasta que Cristo regrese o nos mande a buscar. Y es interesante ver conectando todos los puntos, y quiero animarte a que conectes los puntos donde has visto la providencia de Dios en tu vida. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Por qué tienes el matrimonio que tienes, los hijos que tienes, los amigos que tienes, la familia que tienes? Y mire la providencia de Dios. Y aquello que no entiendes, puedes confiar. Puedes confiar porque Dios está en control. Noemí y Ruth llegaron a Belén con dos grandes necesidades: alimento y la necesidad de una familia. El alimento está resuelto. La familia empieza, en la provisión de la familia lo empezamos a ver la próxima semana. Ahora, usted vino a este lugar ¿con cuál necesidad? ¿Cuál necesidad te trajo hoy? Yo no la conozco, pero conozco que Dios es el mismo. Y cualquiera que sea tu necesidad, solo en Dios vas a encontrar su providencia. Vas a encontrar su provisión y la manifestación de su providencia. Y si